Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy Hola. tenemos el agrado de iniciar esta parte pues de conversando de inteligencia artificial. Aún no tiene nombre, recién estamos aquí pues viendo cómo darle un poquito más de forma para compartir con ustedes alcance, cosas, ideas sobre la inteligencia artificial y cómo ustedes pueden emplearlo en su día a día. Los saluda Renato Martínez y aquí conmigo está el gran Sergio Vaso, que tal vez muchos de ustedes ya conocen. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Renato? Buenas tardes a todos. Un gusto de participar en este nuevo proyecto en el que vamos a hablar largo y tendido sobre lo que es inteligencia artificial. Excelente, excelente. Sergio, tú como especialista de Excel, ¿no? Todo lo que es ofimática, docente, ya con muchísimos galardones y años, ¿cómo ves este cambio de inteligencia artificial? ¿Cómo cambia el juego con la ofimática? No, definitivamente es un cambio que va a traer una revolución total, ya que la inteligencia artificial ya incursionó en el interior de las aplicaciones de Office. Ya existe un asistente que se maneja con inteligencia artificial a través del Copilot que ya prácticamente hace el trabajo por el usuario, ¿no? O sea, el usuario solo pone qué necesita y la inteligencia artificial se encarga de realizar todo esto. Y bueno, mucha gente me ha comentado, profe, se va a quedar usted sin chamba, se va a quedar sin trabajo dentro de poco, ¿qué va a pasar? No, en realidad no, o sea, en realidad yo creo, Renato, que hay que subirse a la ola y comenzar a surfear, como digo yo, ¿no? O sea, tienes que incorporarte a a las nuevas tecnologías que van apareciendo no es motivo de preocupación ni nada por el estilo, porque gente que necesita aprender tal o cual cosa siempre va a haber, entonces. Va a haber un cambio, Correcto, de hecho que sí, ya lo está viendo, ya lo está viendo. correcto, correcto. Y justamente, pues, esto es lo que yo a veces hablo en algunas presentaciones que hago y hago una comparativa entre las revoluciones industriales que hemos vivido, ¿no? Ujú. Porque hemos tenido una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, en la cual nos encontramos y dicen que ya estamos cerca de la quinta. Yo veo cada vez más cerca de esto, pero comparando sobre todo la segunda, que fue que la producción en masa se dio, dejó a mucha gente que era un trabajo más manual, ¿no? Para hacer un vehículo, ¿cuántas personas se necesitaban antes? Se necesitaba muchísima, muchísima gente, era algo pues enorme, y luego cuando empezaron a llegar las máquinas, todo esto fue mucho más fácil, mucho más rápido. Esto era algo que verdaderamente pues hizo todo un cambio, ¿no? Y trajo beneficios como el poner al alcance de más personas un vehículo, lo que hizo Volkswagen, lo que hizo Ford, ¿no? Y trajo beneficios. Evidentemente, se perdieron trabajos, se perdieron muchísimos trabajos. Pero dato importante, Sergio, es que en cada revolución industrial siempre se han perdido muchos trabajos, pero se han ganado más de los que se han perdido. Entonces, hay una gran oportunidad ahora porque sí, ya está quedando varias personas sin chamba, sin trabajo, pero también hay otros nuevos, por decirlo así, posiciones, puestos, profesiones Nuevas que se van profesiones armando. que se están aperturando, nuevas carreras profesionales que se están aperturando en las universidades relacionadas a estas nuevas tecnologías. Entonces, los jóvenes de esta nueva generación van a tener, además de escuchar reggaetón, van a tener nuevas carreras que estudiar y entonces van a estar un paso, digamos, adelante, ¿no? Claro, claro, claro. Pucha, sí, pues, ¿no? Va a ser algo, bueno, ahora, ese también es otro punto, ¿ah? Ojalá que la educación y las universidades puedan ir al ritmo que está yendo la tecnología, ¿no? Porque una carrera que se gesta o que se planifica hoy día para 5 años, ¿en 5 años les servirá? Ese es un buen punto, es un buen punto lo que has mencionado, sí, tienes razón. O sea, yo pienso que debería las carreras ir evolucionando al ritmo de la tecnología. Yo creo que las universidades tienen presente eso, ¿no? Que la tecnología avanza a pasos agigantados y que lo que en el año 2024 era de una cosa, en el año 2029 va a ser de otra. O sea, no creo que se queden congelados esperando a que los alumnos terminen una estructura curricular que estuvo diseñada hace 2, 3 o 4 años. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así porque a mí eso me preocupa bastante porque si ya antes que la tecnología avance tan rápido le costaba y muchas veces creo que a varios nos ha pasado que salíamos de la universidad, salíamos al mercado laboral y veíamos que sí, te ayudaba, te da una base, pero al final de cuentas creo que no te prepara todavía para afrontar un puesto laboral, ¿no? Como uno tendría la expectativa.
Y creo que esto Así es. nos ha pasado mucho. Y ahora con el mayor avance esperemos que puedan girar, que puedan mirar, pero igual también pues ya esto está en cada persona, que tengas que capacitarte, porque si tú estás estudiando en una universidad y no te estás capacitando bien de las tecnologías que se están dando para tu puesto, para tu carrera, para tu sector, te vas a quedar, ¿no? La universidad te da Al como lo menos, básico ahí. al menos acá en Perú, Renato, yo veo que el tema de la adaptación de la educación avanza a paso de tortuga, ¿ah? Porque te digo, a veces a mí me llaman alumnos de universidades que están llevando cursos de informática, especialmente Excel. Me llaman para que les dé asesorías personalizadas y me muestran los ejercicios que les entregan para desarrollar. Y la verdad que te hablo de universidades privadas, de un supuesto muy alto nivel. No te voy a decir nombres porque no quiero comprometer a nadie, pero de verdad que los ejercicios son para llorar en cuanto a lo que les enseñan. ¿Tú has visto esas estructuras de fórmulas que hay que tienen un montón de Sí, paréntesis, un montón de divisiones con multiplicaciones, sumas, encerrado entre paréntesis, 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 paréntesis? Le dicen, por ejemplo, pon esto en Excel. Ya, ok. ¿Se puede poner? Sí, se puede poner. Pero ¿de qué te va a servir eso cuando salgas a trabajar, cuando salgas a la selva de cemento a buscarte una chamba? ¿Ese conocimiento te va a servir de algo? No, sí, pues o sea, nada, en lugar de enseñar manejo de Big Data, manejo de bases de datos, a filtrar, a ordenar, a crear tablas dinámicas, pierden el tiempo enseñando cosas que realmente no sirven para nada, ¿no? Entonces, yo le digo a mi alumno, o sea, ¿para qué diablos te enseñan esto? O sea, que y mi alumno me dice, no sé, profe, me están enseñando, mañana tengo examen, así que enséñeme, por favor, y tengo que enseñar, pues, ¿no? Un conocimiento claro, ¿no? totalmente hueco. Claro, y justamente acá viene lo que yo siempre digo, ¿no? La gente, regularmente todos ya estamos programados para eso porque desde chicos nos han programado así, estudiar para probar Sí. y no estudiar para Exactamente. aprender. Esa es la consigna, esa es la consigna, exactamente. Estudias, memorizas, apruebas, sacas una buena nota y luego, chao, Y no te fue. solamente, Renato, lamentablemente, no solamente se da esto a nivel estudiantil, se da a nivel laboral también. Yo hago capacitaciones también para empresas y lamentablemente se siente en el ambiente que los alumnos siguen el curso porque les han exigido que lo sigan y si no lo aprueban, se los descuentan. Entonces hay ese estrés, pero no ven más allá de lo que están siguiendo en el curso, no ven, profesor, ¿de qué forma yo podría aplicar esto en mi trabajo? ¿No? Son muy pocos los que logran ver más allá, pero la mayoría, pues, aprueba, como tú dices, o sea, estudia para aprobar simplemente, para sacar una buena nota y de la que me salvé, ¿no? ¿Me Claro, entiendes? Y seguir claro, claro. adelante. Sí, pues es lamentable, pero nada, o sea, va bien, eso es lo negativo, eso es lo que está pues con la educación, pero igual ya queda en Así es. cada persona que se pueda capacitar, que pueda tener conocimiento, porque por un lado está eso, que es como que, digamos así, la parte difícil y dura de la educación tradicional, pero por otro lado tenemos también el acceso a Internet, que hoy en día estamos en el mejor momento para aprender y capacitarnos, ¿no? Entras a internet y consigues información, lo último del tema que quieres. Obviamente, si sabes buscar bien, si te tomas ahí tu tiempito, analizas que sean buenas fuentes, puedes tener información así de primera. Puedes tener cursos online también, pues, a muy buen precio de cosas increíbles. Te cuento, yo estoy aprendiendo ingeniería de prompt, no se está dando todavía en Latinoamérica mucho. Creo que ya por ahí he visto un par, pero cuando yo inicié no había nada. Me tocó verlo en el mercado, pues, americano, ¿no? En inglés. Entonces, Claro. tienes esa oportunidad. Ojo, y mi inglés no es tan bueno. No te dice, oye, yo soy un tío que habla inglés fluido. No, tengo un plugin aquí que me ayuda y me traduce, ya sea en texto, ¿no? O cualquier video, lo pone pues en subtítulos y con eso pues toca ingeniárselas, ¿no? Toca ingeniárselas para Y tú aprender, tienes que pero es decir, por posible. supuestation, preguntation lo que Lo que queréis. queréis, correcto, ¿no? Entonces, va, está bien, hay cosas, hemos hablado de las cosas negativas, ir rajando, chancando un poquito de educación, pero también, o sea, hoy en día, pues, hay acceso a la información y creo que la gran mayoría de personas tenemos acá estos aparatitos que, uff, ahí está, pues, el acceso al mundo, ¿no? Y muchas veces lo Así es. usamos re mal, lo usamos re mal, me incluyo, estoy luchando contra eso. Los reels,
los TikTok ahí que atrapan tu atención de una manera, pero uf, Sí, realmente es un vicio, ¿no? Es un vicio. sí, porque segregas dopamina. Puchas, es Lo todo un tema primero bien que yo hago al interesante. levantarme es revisar mi correo y mi Instagram. O sea, a TikTok trato de no entrar porque sé que si entro me voy a quedar enganchado por lo menos media hora viendo las cosas que... En realidad hay canales bien interesantes, ¿ya? Pero la mayoría pues son de... Sí, pues es que el algoritmo te atrapa, ¿no? Como ya sabes Sí, lo que te gusta, o sea, pucha, te exacto. atrapa. Tú quieres conocer a una persona, dicen, fíjate su muro de TikTok, ¿no? Lo que le aparece, y ahí va a aparecer cómo es la persona, ¿no? Sí, realmente se revela mucho de la personalidad de Se uno. revela muchísimo la personalidad. Eso es cierto, ¿no? Renato, y volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, lamentablemente muchas entidades educativas están prohibiendo el uso de la inteligencia artificial a alumnos y en algunos casos también a maestros. Un poco Pucha. por desconocimiento, o sea, te lo prohíbo porque no lo conozco y prefiero que no lo uses porque no sé de qué manera se debe usar adecuadamente. Sí, pues es Entonces, lo una prohíbo. reacción por miedo, ¿no? Una reacción por Claro, es una miedo. reacción por miedo y por miedo a lo desconocido, ¿no? Por miedo a lo Exacto. desconocido. O sea, eso recién ha aparecido y de verdad que no sé cómo funciona y mejor te lo prohíbo. O sea, ¿no? Es así. Claro, claro, Y claro, claro. es lamentable porque en el colegio de mis hijos, por ejemplo, prohibieron el uso del chat GPT para hacer tareas. Y yo mandé una carta a la dirección del colegio, de cómo es posible que hayan prohibido esto, una gran herramienta que ha aparecido recientemente, eso hace varios meses ya, el año pasado. Y nunca me contestaron, pero bueno, les dejé ahí la idea para que arreglen el tema, ¿no? Y que eduquen a los chicos de cómo utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede ser usada en forma muy positiva y muy beneficiosa, tanto para estudiantes como para educadores, como para profesionales, o también de forma muy perjudicial, ¿no? Tú te acordarás de ese caso que hubo el año pasado en un colegio que un grupo de alumnos utilizó la inteligencia artificial para hacer daño, ¿no? Sí. Realmente fue muy lamentable. Fue muy lamentable. Esto es por falta de preparación de la mente de los chicos, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer semejante cosa, ¿no? Pucha, sí, pues bueno, como todo puede ser usado para bien o para mal, ¿no? Como Ujú. todo lo pueden usar para bien o para el mal, pero sí, también yo veo que el lugar más bien de prohibirlo, porque cuando lo prohíben, como dicen, lo prohibido es doblemente más rico, hacen que más se intriguen, más que vean, oh, ahí esta vaina. Debería más Así, bien fomentar el uso responsable, así ¿no? es. Porque creo que también esto se ha podido vivir tal vez cuando llegaron las calculadoras, ¿no? Sí, ¿Cómo habrá pues. sido ese cambio? Oye, no, que no calcules, que tu agilidad, que hasta cierta parte tiene mucho sentido para que puedas pues, desarrollar, ¿no? Raciocinio, puedas hacer pues también operaciones, ahí Claro, trabajas el cerebro, ¿no? Pero tienes que llevar pues equilibrado eso, ¿no? Y claro, puchas, es un reto. en una etapa del desarrollo del niño, evidentemente tienes que prohibirle que use calculadora porque estás incentivando a que su cerebro procese la información matemática, ¿no? O sea, con la calculadora ya no, ya el cerebro trabaja mucho menos. Oye, Entonces, pero llega un momento en que ya, o sea, ya pasó esa parte y tienes que concentrarte en otras cosas y tienes que permitir que el alumno use la calculadora porque ese tiempo que invierte haciendo una multiplicación de número de 3 dígitos, la podría invertir de repente en aprender algo más avanzado, ¿no? Entonces, déjalo usar, ya que saque sus resultados automáticamente y que se concentre en algo más para su edad, ¿no? sí, pues ahí es llegar al equilibrio, ¿no? Al equilibrio ideal entre que desarrolles el cerebro bien para que puedas hacer esto y en que uses correctamente esto, ¿no? Y ahorita me he recordado que yo en el colegio, creo que estaba en cuarto secundario, quinto secundaria, mi letra, no sé si tú has visto mi letra es terriblemente fea. Ya somos dos. Yo escribo peor que médico, ¿ya? Y una profesora me criticaba esa vaina, una profesora de comunicaciones, y me decía, oye, tu letra es horrible. Yo, profesora, pero ¿para qué se basa en que yo tenga una letra bonita si no voy a escribir? Le digo, le apuesto que todo va a ser a computadora. Yo tenía 15 años, 16 años. Y ella me quedó mirando, no, ¿cómo es así? Y me acuerdo que me hizo Roche delante de todos y dijo, ¿no?
Y un alumno pues me dijo, delante de todos, ¿no? Que no va a necesitar escribir toda esa vaina, va a escribir muy poco. Y recuerdo que dije, sí, profesora, yo fui, le dije, ¿no? Entonces, todo desafiante, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas positivas de por qué sí tener una buena letra, que creo que va, pero yo creo que el enfoque que le da el maestro, a mí me hizo pues como, no, peor, no voy a escribir, o sea, no voy a escribir y ya escribía menos, escribía peor a propósito, ¿no? O sea, ese choque que te da el maestro en lugar de, oye, no, sí es cierto, pero escribe porque te puede servir, te va a ayudar para otras cosas, no sé, ¿no? Ver Ujú. que, bueno, no tengo en mente ahorita cuál sería el enfoque positivo, pero de hecho que tiene un enfoque positivo poder dibujar o escribir bien, ¿no? Legiblemente, Claro. ¿no? Pero ahí, así va el enfoque del maestro, pues. De hecho, mis alumnos, mis alumnos no, mis hijos, los dos están todavía en el colegio, están en secundaria. Ellos me comentan, pero papá, ¿por qué me enseñan esto si esto nunca me va a servir? Mi hijo mayor quiere ser futbolista. Me dice, papá, ¿la química para qué me va a servir? No te va a servir para nada, le digo, pero están tratando de meter información en tu cerebro que te va a ayudar en algún ámbito de tu vida. No hay nada mejor, no hay nada más rico que llegar a una reunión donde hay gente de diversas profesiones que te puedas parar frente a cualquiera de ellos y hablarles de lo que sea y estar en una conversación a la altura de lo que esa persona conoce y de lo que esa persona tiene como especialidad. O sea, va orientado a la cultura general en realidad, ¿no? Exacto, por cultura general, pues, ¿no? Por cultura Así general, es. ¿no? Las matemáticas, ni qué decir, o sea, las matemáticas es un tónico cerebral increíble hasta el final de secundaria las matemáticas, Claro, lo que desarrolla tu cerebro con matemáticas es muy importante, ¿no? RB, RM, sobre todo también, que razonamiento verbal, razonamiento matemático, así es. son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Pero bueno, ahí hay un gran reto, hay un gran reto y hay así pues largo y tendido para hablar de la educación, que esperemos nosotros aportar con un granito de arena a esta visión, ¿no? Y si por ahí impactamos en algunos profesores, algo, se lleva un mensaje, algo esto, ojo, no somos gurús, no somos pues especialistas, no somos ni nada de eso, ni tampoco pretendemos mostrarnos así. Es una opinión por el día a día que vemos, por el día a día que llevamos pues con alumnos, con personas que están trabajando, que están viviendo esto en el mercado laboral, que se sienten frustrados, que se sienten con miedo, porque piensan que la inteligencia artificial los va a dejar sin trabajo, ¿no? Entonces, Así es es. el sentir y nada, hay que trabajar para esto, corregir las cosas negativas y ver lo positivo y empujar eso, ¿no? Y hay que seguir estudiando, seguir preparándonos Exacto, para todo lo que viene, ¿no? Porque esto no se va a detener ahí. Quienes nos exacto, dedicamos a la informática, tenemos muy en claro de que vamos a dejar de estudiar el día en que nuestro cerebro deje de funcionar. Es es así, correcto, es porque al correcto. menos en lo que yo me he dedicado, que es la enseñanza de ofimática, Excel, Microsoft te lanza nuevas funciones cada mes. O sea, yo tengo que seguir estudiando. No paro de estudiar, porque no puedo quedarme atrás. Tengo que incorporar esas nuevas funciones, nuevas herramientas. Ahora el Copilot también, incorporarlo en mis cursos, Claro, porque el mercado me lo va a exigir. El mercado, que son la gente que quiere aprender Excel o las empresas que necesitan capacitar a sus colaboradores, me va a exigir que enseñe todo lo nuevo, ¿no? Y por eso trato de mantenerme siempre a la vanguardia de todo. sí, Hay que pues seguir estudiando. tal cual. Tal cual, ¿no? Y estamos en el mejor momento para estudiar. Y lo que hace la inteligencia artificial, justo escuchar una explicación sencilla de inteligencia artificial, es que si tú le das 10 de conocimiento, te va a devolver 100. Entonces, si tú le das Ujú. 100 de conocimiento, te va a devolver 1000. O sea, lo que tú estudies lo potencia muchísimo, ¿no? Potencia muchísimo eso y te hace sacar pues, superpoderes a lo Tony Stark, ¿no? Así con Ujú. Jarvis. Oye, y hablando de eso, mira, mejor te muestro. ¿Tú tienes el ChatGPT de Pro? ¿O No, tú estás más con Copilot, creo, ¿no? sí, Ya, soy mira, más yo, fan de Copilot. yo soy más fan de ChatGPT. Sí, Mira, sí, sí, mira, sí me has comentado, sí me has mira, comentado. mira esta función acá en vivo en directo. A ver. Espera, para que escuchen. Hola, por favor, ayúdame.
Oye, por favor, ayúdame a saber el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la educación y cómo yo podría, no sé, de repente... Uy, ahí se cortó. Vamos a ver, perdón. Claro, pero necesito que especifiques un poco más tu pregunta. ¿Te refieres al impacto de la inteligencia artificial en algún específico de la sociedad, como el empleo, la educación o la ética? Eh, ¿O estás pensando en el impacto de la inteligencia humana en áreas como el desarrollo personal o profesional? Estaba pensando más en el punto educativo y ético, ¿no? Cómo encontrar un balance entre el uso y manejo de la inteligencia artificial. Está cargando, está cargando. Entender el impacto de la inteligencia artificial en la educación y la ética y cómo manejarla equilibradamente es una cuestión muy relevante hoy en día. Aquí te doy una visión general. En educación, la inteligencia artificial puede transformar la educación de varias maneras, como personalizar el aprendizaje según las necesidades de cada estudiante, proporcionar asistencia instantánea y feedback. Ya, lo corto ahí para no aburrirlos. Pero mira, acá ya todo lo que estamos conversando así, una conversación, no está mal la conversación, ¿ah? Está bastante aceptable. Y encima me gusta que tiene sus muletillas. Eso hace que te dé como que estás conversando con alguien. Entonces ya yo veo esta vaina y yo he empezado, lo descubrí hace poco. No sé cuándo lo han lanzado, de verdad, porque no uso mucho el celular, porque en web no está. Pero venía el otro día manejando, que estaba yendo a recoger a mi hija del colegio, y me metí en una conversación con ChatGPT para ver un tema de unos arquetipos que estábamos armando y toda la vaina. Una locura, Sergio. Ya me sentía como Tony Stark. Me faltaba solamente y empezar a armar ahí todo. Increíble, increíble Sí, lo que está haciendo. sí había visto la aplicación de ChatGPT en el celular. Realmente es es una evolución tremenda, ¿no? Ya está lista para pasar la prueba de Turing. Sí, Ya casi, ¿no? Ya casi. no, no sé, pero yo creo que estamos bastante cerca. Bastante cerca, ¿no? El Machine Learning es también algo muy interesante, o sea, va aprendiendo y va, no sé, ya. Sí, a mí me consta que va aprendiendo. Yo como ya te dije, yo trabajo más con Copilot y hace un tiempo dicté un seminario para educadores de colegio a nivel escolar, uso de inteligencia artificial a nivel escolar. Por ahí entré al Copilot y le dije, a ver, créame unas imágenes sobre el imperio de los incas. Y Copilot cometió un error garrafal. Me puso a los incas montados a caballo. De repente ya habían llegado los españoles, pues, se No, adelantó. pues, o sea, la idea era que no habían llegado todavía, pues, o sea, O de repente vikingos que habían llegado de repente, claro, ya dejaron sus caballitos, pues, ¿no? no, y le dije, has cometido un tremendo error, en el Imperio de los Incas no habían caballos. Y me Ya. pidió disculpas y me pidió disculpas y me dijo, bueno, voy a rehacer las imágenes, las rehizo, ya no puso los caballos, pero puso en su lugar llamas y alpacas. Y también cometió otro error, puso al Inca montado en una llama. Las llamas no eran, nunca fueron usadas para montar, o sea, son animales de carga, ¿no? Del Imperio de Pero, los Incas han sido usados como animales de carga, nunca para montarse, porque no son tan grandes, no son tan fuertes, pero quién sabe, Sergio, de repente era una llama que se creía camello. con superpoderes. Quién sabe, ¿no? La llama de Sí, Tony Stark. qué loco, ¿no? O sea, pucha, sí es una locura lo que Sí. está viendo. Pero lo que tú dices, o sea, va aprendiendo y se va corrigiendo, ¿no? Va aprendiendo y se va corrigiendo. Yo he puesto a prueba mucho a la inteligencia artificial, he pedido N cosas, así como para ver hasta dónde va. Eh, Hace tiempo di un seminario también sobre inteligencia artificial aplicado a Excel y la inteligencia artificial me comenzaba a inventar funciones que no existían. ¿Cómo me Claro, resuelves este problema? ¿Qué función usas? Y me ponía una función que en realidad jamás, o sea, no existía. claro, y ese es un problema que tiene la inteligencia artificial porque emula, y eso se llama alucinaciones que tiene, ¿no? Te Ujú. puede crear, ahí hay que delimitar el prompt para que solamente sea con cierta información, ¿no? De repente, oye,
por ejemplo, con eso se me ocurre, porque ya con ChatGPT Pro puedes crear tus modelos de inteligencia artificial. Imagínate que le mandes, pues, ya, no sé, todos tus PDFs, toda la documentación que tengas, y le puedes decir que te responda solamente en base a eso. Claro. Ya lo vas cortando. Lo vas modelando a tu necesidad. Exacto. O sea, y delimitas la información, ¿no? Porque si ChatGPT o la mayoría de modelos de inteligencia artificial tienen información, pero enorme, ¿no? Enorme. Ujú. Entonces, con el prompt hay que decir, oye, céntrate aquí en este pequeño espacio, céntrate en este otro pequeño espacio, y míralo, pues, como el profesional que tú quieres, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo mismo que yo mire, pues, no sé, un arquitecto, un ingeniero civil, la misma información. Lo van a ver de dos Obvio. perspectivas Va a distintas, haber ¿no? son enfoques diferentes. Exacto. Entonces, es algo bien interesante de cómo armar el prompt para tener respuestas, buenas respuestas, ¿no? Y ahí, con esta, siempre le digo a mis alumnos esta vaina, ¿no? Un buen prompt te da una buena respuesta. Un mal prompt te da una mala respuesta. Un Es prompt así. muy específico te da una respuesta muy específica. Y un prompt muy general te va a dar siempre una Una respuesta respuesta muy general. general. Exacto, exacto. Y Sergio, a ver, muéstranos algo, pues, con Copilot, a ver, ¿qué ha sacado Microsoft con Copilot? A ver si me animo o no me Mira, animo también a usarlo, a ver. a ver, ya, ¿puedes compartir mi pantalla? Sí, 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 aquí te comparto, Por acá. favor. Sergio es Team Copilot y yo soy Team ChatGPT, así como las cobras y los leones, vamos a ser los equipos. ¿Me avisas? Sí, sí, ya está ¿Ya compartido. está? Sí, ya Ya, está. ok. Esta es la página de Copilot. Copilot en la web, porque también hay un Copilot para celular, que está dentro del entorno de la plataforma de Bing, que es el buscador de Microsoft. Entonces simplemente pones bing.com y luego le haces clic acá en el enlace de Copilot para poder entrar. Y acá te da algunos ejemplos, algunas opciones de preguntas que le puedes hacer a Copilot, consultas, puedes pedirle que te genere imágenes también. Es algo que ha evolucionado bastante. Luego más abajo, tú puedes elegir el estilo de conversación. Puedes pedirle que se ponga más creativo, que tome un estilo equilibrado, o sea, entre creativo y preciso, o que simplemente te bote información precisa, que no cree nada, que no invente nada. Todo va a depender del prompt que tú le pongas. Por ejemplo, yo le puedo pedir aquí información precisa. Como educador, yo necesito un texto. Soy profesor de cuarto grado de primaria, por ejemplo. Redacta un texto que explique la llegada de los españoles al imperio de los incas en un lenguaje para niños vamos a ponerle quinto grado. De quinto grado. La extensión del texto debe ser de entre, vamos a ponerle 500 a 600 palabras. A mí me gusta darle siempre un Claro, margen, ¿no? No decirle exactamente tantas palabras. eso es buenísimo, para no limitarlo, porque ahí reducimos Exacto. errores. Una muy buena Entonces práctica ahí, en los prompts. ¿qué te parece este prompt? Está Va dentro bien. del contexto, estoy indicando la extensión, está bien, ¿no? Lo va a entender claramente. Sí, sí, sí. Está Vamos, chévere. vamos a ver qué nos responde. ¿Y esta parte de Bing es gratuita? ¿O Sí, también hay que pagar? totalmente gratuita, totalmente gratuita. Bacán. Entras con tu cuenta de Hotmail. Hotmail, guau. O Wow. sea que hace tiempo no uso mi Hotmail, ¿ya? ¿Te acuerdas del Mm. Messenger? El tucutín, el Ah, el tucutín, claro. tucutín. Clásico, Tu clásico. zumbido. Zzz, Sí. zzz. Ahí está, mira, está redactando al lenguaje de un niño de quinto grado, ¿no? Para que lo entienda, ¿no? No está usando palabras
nada rebuscadas ni nada por el estilo. Bacán, ¿ah? Vamos a esperar a que termine de redactarlo. Le voy a pedir otra cosa. Ahora crea un examen de 10 preguntas sobre... Esta es una repregunta, estoy encima de la pregunta anterior. Un examen de 10 preguntas sobre este tema. Buenazo. Cada pregunta debe tener 5 alternativas de respuesta para que el alumno pueda marcar e indícame la respuesta correcta para cada una. Listo. A ver, ¿qué nos dice? Por supuesto. Aquí tienes un examen de 10 preguntas. Chévere. Y te pone en negrita la respuesta La correcta. correcta. Ah, ¿Cómo se llamaba el explorador español que llegó al Imperio Inca? Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Juan Ponce de León. Está correcto, Francisco Pizarro. ¿Dónde estaba ubicado el Imperio Incaico? Ah. Bueno, pero esa pregunta de dónde estaba ubicado el Imperio Incaico abarca varios países, ¿no? sí, pero bueno, el corazón del Centro imperio. del corazón, ¿no? Claro, o sea, toda respuesta que te dé una inteligencia artificial tú tienes que revisarla y mejorarla, ¿no? Porque no se Puede puede tener errores. no se puede nunca copiar y pegar lo que te mandan. Exacto, jamás. Eso siempre yo hago hincapié. Jamás copies y pegues lo que la inteligencia artificial te da. Siempre tienes que revisarlo. Siempre. Claro. Ahí De está, hecho. por la 7, perfecto, la 8. ¿Qué pasó con Atahualpa después de los incas para un rescate? Fue ejecutado. ¿Qué pasó con el Imperio Inca? Ya. Ahora se volvió más fuerte, se mudó a otro lugar. Ya con esto tengo el texto para mi clase, tengo el examen para mi clase, o sea, ya prácticamente el 95% de trabajo ya está hecho, únicamente me queda revisar detenidamente todo lo que me ha dado la inteligencia artificial, pero Exacto. la redacción ya está hecha. Si soy una persona que tiene problemas para redactar, ya la IA lo hace por mí, ¿no? Claro, o inclusive te podría, no sé, ahorita se me ocurre, justo lo que tú has hecho se llama iterar en el prompt, ¿no? Iterando en el prompt se me ocurre, oye, ármamelo tipo cuento, con una narrativa así bien chévere para que los chicos se enganchen, ¿no? Sería así bien chévere porque a veces cuando los profes, me acuerdo que teníamos profes de historias, pucha, recontra aburrido, pero yo decía, la historia, Dios, era horrible escucharlos, ¿no? Pero había unos que sí lo decían bien chévere, que te contaban, como que te contaban una historia, oye, mira, que pasó esto, lo decían bien bacán, Así es. con un tema de genial, genial. Mira, y te voy a mostrar otra plataforma que a mí también me gustó mucho en este seminario que di para educadores de nivel escolar, que es, a ver, ¿cuál te enseño primero? El DFID for Teachers. ¿Has visto la plataforma? No la conozco. Ya, mira, se llama dfid.me. Entra simplemente a la dirección y te va a salir esto. Y aquí puedes generar automáticamente varias cosas de materiales de clase únicamente escribiendo aquí el tema, o también puedes indicarle el link de un video o de un artículo que está en PDF o en una página web, o aquí también por cualquier texto que puedes pegar acá, ¿no? O también podrías subir un archivo en PDF. Bacán. Vamos a hacer una prueba con un video. Yo tengo aquí abierto que se produjo en Europa a finales del siglo. Un video sobre la Revolución Francesa, ¿ya?
La Revolución Francesa en 14 minutos. Voy a indicarle que este es mi material de clase, mi material base de clase, ¿ok? Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Y aquí dice choose an approximate reading level, o sea que escoja un nivel de lectura aproximado. Si yo le pongo keep original, va a mantener el mismo nivel del video, pero no se lo voy a poner tan fácil. Claro. Le voy a decir que quiero la Revolución Francesa explicada para un niño de tercer grado. A ver qué hace, ¿no? Porque en el tercer grado no te hable de la Revolución Francesa todavía, o sea que lo voy a poner en un pequeño aprieto, ¿no? Luego te pregunta en qué idioma lo quieres. Yo lo quiero en español. Ya está. Generate Resource. Haces clic ahí y va a comenzar a generar. Mira todo lo que genera. Es increíble. Esta es una plataforma gratuita. Únicamente te logueas con tu cuenta de Google y ya estás adentro. Oye, está bien chévere porque eso yo lo he No me ha visto. pedido ni una sola vez que pague. ¿Cómo? Eso está chévere porque esas funciones yo también las puedo hacer con ChatGPT, pero con la versión de pago. Claro, Y exactamente. pagando $20, ¿no? Pero esto gratis, bien, ¿ah? Buena. Mira, Ahí, ya automáticamente te ha botado imágenes que evidentemente son capturas del video, ¿no? Listo. ¿Y qué más tienes? Tienes un Adapted Reading Passage, o sea, un pasaje de lectura adaptado, ¿no? Adaptado a la edad que tú le has indicado. La Revolución Francesa fue un momento muy importante de la historia de Francia. Durante ese tiempo muchas cosas cambiaron en el país. Se está hablando como para un niño de tercer grado, ¿no? O sea, está el lenguaje totalmente adaptado. Fíjate qué maravilla. Y aquí tú puedes ajustar la extensión del texto. Tú puedes ponerle que sea short, medium, long o un original length, ¿no? Yo voy a poner que sea long, a ver, que lo genere. Así un texto mucho más largo. y Sergio, ¿esto solamente te permite grados de colegio o también te permite nivel superior? No, llega hasta onceavo grado. Hasta 11 grado. Hasta onceavo Ok, grado. Solamente es para nivel escolar. Y otras buenísimo. plataformas que descubrí también que son para preescolar. Hay una plataforma, por ejemplo, que sí es de pago, en la que tú pones el título de un título de una historia y la plataforma te genera un cuento para niños ilustrado, únicamente para que lo mandes a imprimir o para que Oye, lo, y para que mira, lo pases a un PDF. y ahí se me activó el modo emprendedor. Imagínate vender esos cuentos en Amazon. Imagínate. Ya está, mira. Después tienes acá un resumen con viñetas. Luego tienes también un vocabulario, mira. Un vocabulario de palabras salientes dentro del texto. Y también un examen de múltiples opciones, ¿no? De opción múltiple. ¿Y qué le puedo decir? Muéstrame las respuestas. Mira. O Pucha, puedo decirle que las buenazo. oculte. También puedo decirle que añada más preguntas. Acá me ha botado solo 3 preguntas. Yo Puedes le puedo agregar más. decir Basic Comprehension, simple Reasoning. O sea, esas son las características que quieres que tenga la evaluación, ¿no? Si quieres que sea de una comprensión básica, de un razonamiento simple, un pensamiento estratégico o un pensamiento extendido, ¿no? En este caso, un Basic Comprehension está bien. How many do you need? ¿Cuántos necesitas? Necesito, creo que llega hasta 5. Sí, hasta Sí, 5. five. Y le doy Generate. Y me está generando más preguntas. Wow. Ya tenía 3, ahora tengo 8. Y acá le puedo decir, añade más. Añade más preguntas. Y te va ahí poniendo lo que necesites. Exacto. Luego tengo también un examen para respuestas cortas, ¿no? O sea, acá el alumno tiene que escribir. Claro. ¿Qué grupo de personas habían en Francia durante la Revolución Francesa? Ahí tienes que escribir toda la respuesta, ¿no? Después, open-ended prompts.
Esto es ya no son preguntas de contenido, sino preguntas más de razonamiento y de aplicación, ¿no? ¿Cómo Más crees analíticas. que sería vivir en un país sin derechos ni poder político? ¿Qué harías para cambiarlo, no? O sea, ya es más de razonamiento Claro, que contenido, ¿no? Entonces claro, y son full los, analítica ahí. exacto, son los materiales que bota este sitio que a mí me parece fantástico para cualquier educador de nivel escolar. Eso es una herramienta tremenda, ¿no? Oye, Sergio, está increíble, está increíble. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Permíteme un segundito. Vamos a escapar aquí. Ya, ya está. Dejé de compartir tu pantalla. Oye, Sergio, está increíble todo esto. De verdad, es una locura. Y ojo, esto solamente es algo pequeñito de inteligencia artificial porque he visto cómo se hacen avatars con tu voz, con tu imagen, que ya cada vez está mejor, ¿ah? Están Sí, mejor esos avatars, ¿ah? Están sí, mucho sí, mejor, están realmente. evolucionando bien. Y de verdad, nada, señores, hay que meterle cabeza a la IA en lo que estés, en lo que hagas. Eres profesor, ingeniero, deportista, Administrativo, lo que sea, lo que contador, sea, lo que lo que sea. sea. Tienes que, Médico. médico más, hay un modelo de inteligencia que ya tiene tiempo que es de IBM, Watson, que es para médicos, que es increíble para diagnosticar. Uf, es una cosa, es una cosa espectacular, espectacular. Imagínate ingresar a la inteligencia artificial todos los síntomas de tu paciente y que la IA te diga cuáles son las posibles enfermedades que puede estar teniendo, ¿no? Justo yo pensaba en eso, ¿cómo es que actúa y cómo le ayuda a un médico, ¿no? Tú sabes que para diagnosticar yo, porque el cuerpo humano pues es un Súper mundo complejo, claro. súper complejo, y siempre hay estas famosas juntas médicas, ¿no? Porque lo ve desde el punto de vista cardiólogo, lo ve desde el punto de vista, pues, del gastroenterólogo, y así todas las especialidades que hay, ¿no? Y cada uno de Ujú. su punto de vista, pues, te va diciendo, oye, puede ser esta vaina, puede ser esto de aquí, ¿no? Pero con la IA ya no necesitas tanto eso, porque con un médico bien entrenado, cada paciente puede tener una junta médica al instante, ¿no? Claro. Obviamente siempre acompañado de un profesional, un médico que esté entrenado para guiar bien esto, ¿no? Una locura, Así es. una locura lo que es esto. Pero bueno, nada, Sergio, creo que este es nuestro primer episodio. Esperemos que Exacto. sea el primero de muchos, así que si tú estás Tiene que viendo ser. este video, aún no tiene nombre de espacio, aún no tenemos nombre ni siquiera para esto de aquí. Vamos a Tenemos llamarlo, que bautizar al bebé. sí. Bueno, vamos a llamar, ¿te parece? ¿Cómo llamamos a este episodio? Así, simple y sencillito. Mi propuesta sería el comienzo, ¿no? El El comienzo. comienzo. El ¿Ya? comienzo, dándole referencia a comienzo, que es Episodio uno, como en Star Wars. episodio 1, el comienzo, ¿no? El Como que comienzo. empezamos nosotros y también si de repente tú recién te estás enganchando con la inteligencia artificial, has visto estas cositas nuevas que te hemos mostrado aquí, también va con el comienzo para ti. Entonces, nada, vamos a estar compartiendo más. Aquí tu servidor, Renato Martínez, y aquí conmigo, pues acompañándome Sergio. Sergio, ¿algunas palabras de despedida para nuestra audiencia? Sí, espero que compartan este espacio en el que hemos hablado bastante sobre inteligencia artificial y que nos puedan seguir para los siguientes podcasts que vamos a estar grabando, y la idea es difundir lo más posible estas nuevas tecnologías para beneficio de todos ustedes. Correcto. Y si quieren que validemos alguna inteligencia artificial, en los comentarios déjennos ahí. O si quieren de repente, oye, quisiera ver cómo yo puedo aplicar, yo que soy contador, de repente, no sé, por darles un ejemplo, déjenos en los comentarios para nosotros Ujú. poder checar eso y luego tenerlo en cuenta para los próximos capítulos que estemos grabando. Así es. Listo. Un fuerte abrazo. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.